encuentro anterior alcancé a presentar cuál era la ruta temática. Dijimos que íbamos a dar cuenta de lo que era una empresa. Después nos ocupábamos de lo que es gestión, y dentro de ese campo de gestión, capacidades, innovación, también mencionamos que íbamos a hablar acerca de lo que era un proyecto, ¿sí? Etapas de un proyecto específico en una planta de procesos químicos, un modelo de gestión, modelo ONUDI, que es el que vamos a describir en detalle para dar cuenta de las actividades, las características de un proyecto. Y dentro de ese modelo ONUDI, ¿cuál es el ciclo del modelo, las etapas? Y cómo a medida que se va desarrollando la preparación del proyecto hasta tomar la decisión, cómo se va ganando conocimiento para poder tomar la decisión si se justifica o no hacer una inversión para hacer realidad una idea, una propuesta de solución de un problema, o llevar un servicio para realizar una necesidad o resolver un problema que tiene un grupo humano, una comunidad. Y dentro de ese modelo, vamos a ver dentro del ciclo, está organizado en grandes fases, una fase de preinversión, una fase de inversión y ya en la operación, pues nos vamos a ocupar de las características generales de cada una de esas fases. ¿Sí? En el caso de la fase de inversión, ¿qué características generales tienen los estudios de preinversión? Y en detalle vamos a dar cuenta de esos estudios para ubicar allí lo que es el diseño, ¿sí? ¿Dónde se realiza el diseño y qué es lo que se genera en cada uno de los niveles de diseño que vamos a ver? Diseño conceptual, diseño básico y diseño detallado, que hemos estado aprendiendo en este curso, ¿cierto? Y dentro de esos estudios vamos a dar cuenta de las características de los estudios de oportunidad. Voy a presentar dos ejemplos para que ustedes vean de qué manera se pueden identificar ideas de proyectos, ideas de negocios, ideas de oportunidad de negocios, que es el punto de partida para poder entonces adelantar unos estudios de análisis de prefactibilidad y factibilidad. Y después entonces damos cuenta de lo que es la fase de inversión, cuando ya se tomó la decisión de que el proyecto se iba a hacer, que tiene que ver con las etapas ya de ingeniería, ¿sí? Especialmente la ingeniería de detalle para poder realizar la adquisición de todos los elementos, componentes que constituyen el proyecto, la construcción de esa infraestructura o ese objeto, ya sea una planta química, un puente, lo que sea, en lo que se materializa la idea del proyecto. ¿Sí? Esas etapas. Y por último, nos vamos a centrar en lo que es la componente de ingeniería y tecnología de todo proyecto, donde se ubica precisamente el diseño y en donde nosotros los ingenieros tenemos el rol, digamos, central, la responsabilidad central de todos los profesionales que se vinculan en la realización de un proyecto, cualquiera sea su naturaleza. Proyectos, por supuesto, que requiera los conocimientos, las competencias de ingeniería y que tengan involucrado tecnología. Siempre que haya tecnología, estaremos nosotros allí vinculados. Y dentro de esos, esa parte de ingeniería y tecnología del proyecto, vamos a ver cómo la ingeniería y tecnología de un proyecto pasa también por unas fases. Una ingeniería conceptual, una ingeniería básica,
y una ingeniería de detalle. Voy a mencionar cómo, por ejemplo, la falta de realización y completación de esas fases de ingeniería y por los respectivos diseños que hay allí, en la ingeniería conceptual, el diseño conceptual, en la ingeniería básica, el diseño básico, y en la ingeniería detallada, el diseño detallado. Errores, por ejemplo, en no completar esas fases y realizar los diseños correspondientes ha llevado a sobrecostos y fracasos, errores de muchas obras que ya nosotros conocemos, como el caso del puente Chirajara, por ejemplo, pero el más aberrante es el proyecto Reficar, que nos tiene que doler a nosotros los colombianos, porque es con recursos nuestros, con los que pagamos impuestos, ¿sí? Entonces nos duele que los recursos públicos que nos sacan del bolsillo, ¿cierto? A los que nos sacan, pues, para financiar el Estado, los despilfarren por corrupción, pero también por incompetencia. Hace algunos años, yo traje a un colega, un compañero mío, que participó en ese proyecto, pero no en Ecopetrol, sino en una multinacional donde él trabajaba, para que nos contara, ¿cierto?, qué era lo que había pasado allí. Y eso se supo después, que sin haber terminado la ingeniería básica, o lo que se conoce también como la ingeniería básica de avance, ¿cierto?, ¿sí?, o una ingeniería inicial de detalle, se empezaron a hacer contratos sin tener todas esas especificaciones. Y eso llevó, pues, a unos sobrecostos. Y eso puede pasar con el metro de Bogotá, porque en el metro de Bogotá, que los están manejando más desde el punto político, desde el punto de vista político que técnico, también pueden resultar haciendo licitaciones sin haber completado los estudios y la ingeniería necesaria para poder. Vamos a dar cuenta de esas fases, pero también de cuál es la información que se tiene que generar en cada una de esas fases de ingeniería conceptual, la ingeniería básica extendida y la ingeniería de detalle. Y por último, entonces, ya ubicado ese contexto, vamos a dar cuenta, aunque ya lo hemos dicho, qué es el diseño, qué tipos de diseño hay, los niveles de diseño, y el diseño conceptual, diseño básico y diseño detallado. El proceso, que es lo que ustedes en este momento están aprendiendo. Básicamente, hemos venido aprendiendo sobre diseño conceptual y diseño básico de proceso. Y después, rápidamente les voy a dar cuenta cómo podemos cuantificar los costos de inversión en un proyecto de una planta química y los costos de operación, para que ustedes vean de dónde resultan esos costos. Y en el caso de un producto o un servicio, con base en eso y el ciclo de vida que se haya definido para el proyecto, cuáles serían los costos unitarios que le tendríamos que cargar al producto para poder establecer el precio del servicio o el precio del producto. Y por último, me voy a ocupar de lo que es la documentación de un proyecto, ¿cierto? Sería el tema, en este momento el computador. El último tema, dijimos, ¿cierto?, es documentación en un proyecto, correspondencia, memorias de cálculo, dibujo, hojas de especificaciones de equipo, órdenes de compra, cotización. Muy bien. Esa sería como la ruta temática. No sé si alcancemos a desarrollarlo, pero eso es, en el evento en que no terminemos, ¿cierto?, vamos a hacer un avance en primer bloque hasta las 4 de la tarde. Hacemos un break, una suspensión de unos 15 minutos, volvemos, continuamos, y lo que nos quede faltando, pues lo completaríamos en una reunión o en otra conferencia que haríamos el viernes en las horas de la mañana, de 10 a 12, en donde ustedes tienen programado también ese bloque horario para todos
grupos del curso de diseño. Lo primero que quiero que ustedes tengan desde el punto de vista conceptual es acerca de lo que es una empresa. Es en el ámbito de una empresa en donde se desarrollan los proyectos de una empresa o de una organización, ¿cierto? Estamos hablando de los proyectos y en particular los que nos interesa a nosotros en la industria de procesos químicos. Pero ¿qué es una empresa? Miren esa representación que tengo allí gráficamente, que nos está mostrando la empresa ubicada allí entre un mercado y unos recursos que se usan para poder producir unos bienes y servicios. Son unos recursos que arrancan con talento humano, lo que tiene que ver con recursos de capital, recursos energéticos y materias primas, pero también recursos de conocimiento, tecnología y, por supuesto, máquinas y equipos. ¿Sí? Esto que llamamos empresa es una unidad económica, un sistema sociotécnico de producción de bienes y servicios, que se puede ubicar en cualquiera de los eslabones de la cadena productiva de bienes y servicios, un sistema económico. Recuerden ustedes de su curso de introducción a la economía que el sistema económico es el sistema integrado por una serie de unidades que producen bienes y servicios y que dependiendo del tipo de insumos, materiales que use para generación del bien o servicio, pues se ubican en unos sectores que llamamos sector primario, secundario, terciario. Sector primario que extrae recursos naturales, producen la naturaleza, ¿sí? Y los extraen y los ponen en el mercado para que sean transformados, sean procesados, ¿sí? Agregarles valor, cambiarle algunas transformaciones y en algunos casos ensamblar si se están configurando algunos objetos con elementos que son producidos con los que la naturaleza nos ofrece y que los extraemos, para luego distribuirlos, llevarlos al mercado, a un sistema de mayoreo y por último distribución al menudeo y el servicio. Eso sería como la cadena productiva. Pero lo que nosotros estamos llamando como empresa es esa unidad que integra, de acuerdo con cierta tecnología, ¿sí? Y el proceso, como lo vamos a ver más adelante, en la cadena de valor lo que define es de qué manera se tienen que combinar esos recursos para producir los bienes y servicios de acuerdo con las características que demanda un mercado. Y de hecho, si no tiene esas características, pues no se consume, y si no se consume, pues no hay unos ingresos que obtienen las empresas producto de la venta de esos, de los cuales deriva unos beneficios económicos. Mínimamente debe recuperar todos los costos involucrados en el funcionamiento de esta unidad para producir esos bienes y servicios y tener unas utilidades. ¿Sí? Entonces, eso que estamos llamando empresa, decimos esa unidad económica, ¿sí? Que además de que se ubica en el sector primario, en el sector secundario, en el sector industrial, el sector terciario, de acuerdo con la actividad que realiza, puede estar dedicada a actividades de investigación y desarrollo, y lo que vende son servicios de investigación y desarrollo, o puede estar dedicada a la realización de diseño. Hay empresas dedicadas específicamente a hacer diseño de equipo, procesos, etcétera, etcétera. Esa es su razón de ser, ¿sí? O estar dedicada a la construcción, a la fabricación, ¿cierto? De instalaciones industriales o de equipos, etcétera, etcétera. Y lógicamente habrán unos que se encargan de operar esos sistemas para producir los bienes y servicios. O sea, que cuando nosotros analicemos y diagnostiquemos y conozcamos una empresa, tenemos que saber dónde está ubicada, y eso es importante no solamente para pensar la empresa, sino para definir también los proyectos que esa empresa puede, digamos, abordar o emprender. Lo que estamos diciendo con ello es que esta que estamos llamando empresa, esa unidad que es una unidad que transforma, un sistema sociotécnico que transforma unos recursos para generar unos bienes y servicios que se consumen en el mercado. Pero si nosotros miramos aquí por dentro la empresa, ¿qué es esa empresa?
¿sí? Está conformada por un conjunto de actividades, ¿cierto? Y ahí aparece entonces el concepto de lo que es la cadena de valor. Es un modelo creado por Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, que sirve para analizar un modelo analítico que me permite conocer cómo es que una empresa transforma esos recursos en un bien o servicio. ¿Sí? Y propone este modelo analítico. Dice, una empresa en última instancia es, ¿qué le llama una cadena de valor? Es una red de actividades, un grupo de actividades. Ya dijimos que eran actividades. Un grupo de actividades, un conjunto de actividades discretas a través de las cuales pues, esa empresa construye el valor, ¿cierto? A un producto o a un servicio. Cuando decimos valor, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Nos estamos refiriendo a ese flujo de beneficio que percibe una persona cuando adquiere, consume un bien o un servicio. Por ese flujo de beneficio, él le otorga valor, le es útil para él, pues está dispuesto a pagar un precio. Ahora, eso que llamamos valor, no precio, ¿sí? Es lo que realmente hay en un bien o un servicio porque permite que las personas elijan ese bien o servicio porque les va a ayudar a resolver una necesidad o resolver un problema o se requiere para realizar una necesidad o resolver un problema. Si ese bien o servicio no tiene las características, los atributos, no se desempeña como se espera o se quiere que se desempeñe, pues lógicamente no tiene ningún valor para él y por lo tanto no está dispuesto a pagar nada por él. Cuanto más valioso, cuanto más beneficio reciba el consumidor de ese producto, de ese servicio, pues está dispuesto a pagar más por él. Eso es indiscutible. Y por supuesto, cuanto más valor, pues, lógicamente más conocimiento, más tecnología se necesita para poder generar ese valor. En última instancia, las empresas se diferencian, además de la naturaleza de los bienes y servicios que ponen en el mercado, es cómo integran ese conjunto de actividades. Y en la teoría de Michael, de la cadena de valor, ese modelo analítico para poder dar cuenta de cómo es que una empresa genera sus bienes y servicios, qué es lo que una empresa realmente hace. ¿Sí? Él en su modelo propone que esa cadena de valor está conformada por dos tipos de actividades, una que llama actividades primarias y otras actividades de apoyo. Las actividades primarias, ¿sí? Están encadenadas, ¿sí? Y están vinculadas directamente con la creación y transferencia y asistencia del producto o del servicio. A partir de los insumos y materiales, además de la materia prima, otros insumos, ¿sí? Y las transformaciones que se dan en el proceso productivo, que él llama aquí operaciones, ¿sí? Entonces se lleva el bien o servicio al mercado. O sea, estas son las actividades primarias. Logística interna, que tiene que ver con todo lo que es la recepción de los materiales, almacenamiento, transporte, y las operaciones para luego entonces almacenar, transportar y llevar hasta los sitios en donde se tiene el mercado y todo lo que tiene que ver con el mercadeo y la venta de los servicios por venta. A eso le llaman actividades primarias. Están directamente vinculadas con la creación del valor. Y las otras que son las actividades de apoyo, ¿cierto? Como su nombre indica, apoyan a estas actividades primarias, ¿cierto? Proporcionándole insumos, información y recursos que se necesitan para poder realizar las actividades, estas actividades primarias. ¿Sí? Y dentro de esas, entonces, tenemos abastecimiento, todo lo que tiene que ver con el proceso de compra y suministro de todo lo que se requiere, pero también aparece el desarrollo tecnológico. ¿Qué vamos a ver? Desarrollo tecnológico, de lo cual se ocupa en la organización el sistema de gestión tecnológica que se tenga, ¿cierto? Aquí es donde se van a manejar los proyectos, ¿sí? Para la adquisición, creación de tecnología que se demandan para poder realizar todas estas actividades. Pero también lo que tiene que ver con la gestión y la administración de recursos humanos. ¿Sí? ¿Cuál es el recurso humano que necesita para poder realizar cada una de estas actividades? ¿Con qué perfiles, con qué competencias? Y todo lo que tiene que ver con las
actividades de tipo administrativa, gerenciales, tiene que ver con planeación, manejo de recursos financieros, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como la cadena de valor. Y es importante que nosotros sepamos para que ubiquemos entonces, en el caso de la industria de procesos químicos, dónde está la planta, el proceso que estamos diseñando. Como ustedes pueden ver, el proceso productivo en la industria de procesos químicos se ubica aquí, en este modelo en operaciones. Entonces, mire todo lo que es una empresa, va mucho más allá de lo que tiene que ver con el proceso productivo, donde entra aquí una materia prima para obtener un producto. Nosotros los ingenieros químicos nos ocupamos de esto en la industria de procesos químicos, pero si las operaciones son distintas a esto, pues entonces habrán otros ingenieros que se encargan de eso, ¿cierto? Para el caso de que sea una industria metalmecánica, pues entonces aquí habrán unas operaciones de transformaciones mecánicas en la forma de algunos materiales para poder generar, en este caso podría ser un automóvil o algunos equipos en particular. Eso es importante que lo tengamos presente. Por eso la formación en pregrado del ingeniero químico no le va a permitir, si no tiene formación en gestión, pues gerenciar una empresa, porque el conocimiento que tiene está vinculado casi que exclusivamente a eso, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos presente en relación con lo que es una empresa y lo que es la cadena de valor. ¿Qué es gestión? ¿A qué nos estamos refiriendo como gestión? Pues hay varias perspectivas para yo acercarme al concepto de gestión como una disciplina de conocimiento, pero también como una profesión, ¿sí? Hablamos de la profesión que se encarga. Pero me interesa aquí el concepto de gestión como proceso. Como proceso, ¿qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues también un conjunto de actividades, ¿sí? Actividades que realizan unas personas que se encargan de tomar ciertas decisiones relacionadas con el futuro de la organización, y ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero ese proceso que llamamos gestión conjunto de actividades que realizan los profesionales ejecutivos y directivos de una empresa, está conformado también por un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que ellos usan para resolver los problemas y solución de los problemas estratégicos de las organizaciones. Y esos conocimientos de tipo científico y tecnológico los usan para ellos hacer planeación, es decir, de manera anticipada, definir qué se va a hacer y cómo se va a hacer, de qué manera van a organizar esas actividades, cómo las van a dirigir, cómo van a controlar todas las actividades relacionadas con la toma de decisiones, con el futuro de la organización, cómo lo va a hacer, con qué estrategias, qué recursos y qué resultados se esperan. Entonces, cuando hablamos de gestión, nos estamos refiriendo a un sistema de conocimiento, relacionados con unos procesos, pero también como un proceso que está conformado por un conjunto de actividades en donde se toman decisiones, se adoptan decisiones y se ejecutan decisiones sobre qué, ya lo mencionaba, sobre planes, estrategias, políticas, acciones, metas, ¿sí? Son estas personas, y es en el campo de la gestión en donde se integran, ¿sí? Se coordinan y se despliegan un conjunto de capacidades empresariales para poder tomar decisiones estratégicas que le permitan a la empresa manejar, mejorar y desarrollar, ¿sí? Lo que le permite, los recursos, las capacidades que le permitan a la empresa construir, mantener, ¿cierto? La competitividad y por lo tanto lograr la rentabilidad, crear riqueza, ¿sí? O sea, la gestión y las personas que realizan la gestión, que son los directivos de la empresa, para los cuales necesitan una formación, unas competencias en gestión, se encarga de definir qué productos y servicios son los que la empresa va a poner en el mercado. Qué productos y servicios depende de dónde se ubica, en qué sector se ubica, como lo vamos a ver más tarde de la empresa, ¿sí? Qué productos y servicios, qué mercado en particular, con qué recursos, cuáles son los objetivos, ¿sí? Cuando decimos objetivos,
cuál es el resultado esperado que tiene la empresa de sus operaciones, ¿sí? ¿Qué recursos se requiere? Y después vamos a ver a qué nos estamos refiriendo como recursos, ¿sí? ¿Con qué estrategia? Este término es muy usado, ¿cierto? En el lenguaje común escuchamos normalmente como ese patrón de actividades que nos permiten obtener un resultado esperado. Eso es lo que llamamos estrategia. La empresa, quienes se encargan de hacer la gestión, tienen que definir las estrategias en cómo es que van a lograr esos resultados, ¿sí? La gestión, cuando yo hablo de gestión, la asocio con la palabra poder. ¿En qué sentido? ¿Por qué con la palabra poder? Porque quienes toman las decisiones en las empresas son los que tienen el poder, ¿cierto? Son los que deciden qué es lo que se hace, cómo se hace, cuándo se hace, con qué recursos. Y por supuesto, esas personas que hacen parte del staff de la organización, los directivos, son los que determinan el rumbo, para dónde va la organización y cómo enfrenta las dificultades y los problemas que tienen las empresas en su funcionamiento y en sus operaciones, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de gestión, ¿sí? La asociamos con este acrónimo, poder. ¿Sí? Y yo lo asocio con eso, con la capacidad de decidir. Pero esa palabra viene, ¿sí? De la primera letra que tiene los subprocesos generales o macroprocesos que constituyen el proceso de gestión. La P de planeación, la D de organización, la D de dirección, la E de ejecución, pero también evaluación, y la R de revisión. O sea que la gestión involucra todo este conjunto de actividades: planeación, organización, dirección, ejecución y revisión. Y quiero señalar que la planeación es la actividad clave, ¿cierto? Ahí está como la inteligencia de la organización, lo que se planea. Si hay errores aquí, pues lógicamente habrá errores en el desempeño de la empresa. Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de este conjunto de actividades. Y la gestión nosotros la realizamos sobre actividades, ¿cierto? Pero también la realizamos, óigase bien, sobre conjunto de actividades, que es un proyecto, pero también hacemos gestión de recursos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de gestión, la gestión la aplicamos nosotros a recursos, a capacidades, actividades, proyectos, ¿sí? A eso nos referimos. Y dentro de una empresa, entonces, miren que como dijimos, está conformada por un grupo de actividades, un conjunto de actividades. Esas actividades primarias que veamos allá, ¿cierto? Infraestructura, desarrollo tecnológico, recurso humano, abastecimiento, logística, operación, mercadeo y venta. Todo ese conjunto de actividades tiene que ser gestionadas. O sea, la empresa tiene que gestionar, ¿cierto? Recursos financieros, la empresa tiene que gestionar recurso humano, talento humano, la empresa tiene que gestionar el desarrollo tecnológico, la empresa tiene que gestionar los recursos tecnológicos, ¿cierto? Que se requieren precisamente para lograr los propósitos, los objetivos que tiene la empresa tiene que gestionar la logística interna, la empresa tiene que gestionar las operaciones, la empresa tiene que hacer gestión del mercado, la empresa tiene que hacer gestión de las ventas, la empresa tiene que hacer gestión de servicios. O sea, todo lo que la empresa hace tiene que ser gestionado, tiene que ser planeado, organizado, dirigido, ejecutado, evaluado y revisado. Cuando decimos revisado, ¿qué quiere decir? Que si lo que se hizo no logró el resultado que se esperaba, pues entonces hay que corregir, hay que corregir. Tanto el objetivo que se planeó no se puede alcanzar, pero hay que identificar por qué no se puede alcanzar, ¿cierto? ¿Cuál fue, en dónde radica la dificultad para lograrlo? ¿Fue que no se realizó como se definió que debía realizarse en la planeación y con la organización, o hubo problemas en los insumos y los recursos? De eso se ocupan precisamente las personas que se encargan de la dirección en las empresas, pero la dirección de todas las actividades que son propias, que son objeto de la gestión. Finalmente, ¿cuál es el gran propósito final de la gestión de una organización? La competitividad. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con la competitividad. Y una empresa se hace competitiva, y decimos competitiva porque tiene un mejor desempeño que los otros con los cuales está compitiendo en un mercado, un mejor desempeño, produce más valor, le genera más satisfacción a los clientes, a los consumidores,
se hace más competitiva porque tiene una mejor tecnología, ¿cierto? Una tecnología que hace que su productividad sea superior, que produzca más con menos, ¿sí? Produzca más con menos o produzca más con lo mismo que produce la competencia, o porque le otorga a ese producto o servicio unas características de calidad o unos servicios que los otros no le ofrecen. Y por lo tanto, entonces, el cliente está dispuesto a pagarle un precio premio superior al que podría pagar por un producto que no le satisface en la medida en que él lo requiera. Lograr esas características demanda necesariamente, y no lo puede hacer la empresa, si no está haciendo permanentemente cambios tecnológicos. Resulta siendo la tecnología el recurso clave para que una empresa resulte siendo competitiva. Y ese cambio tecnológico las empresas lo realizan introduciendo innovaciones. Yo he construido esta transparencia, esta imagen, ¿cierto? Este gráfico, esta representación, para dar cuenta cómo este que es el propósito último, final de la empresa, ser competitivo, porque pone en el mercado unos bienes y servicios que satisfacen de manera superior o le otorga beneficios superior a los clientes, es lo que le hace que la empresa sea rentable. Si la empresa no es competitiva, no es rentable, y por lo tanto, pues lógicamente sus dueños van a perder la riqueza que invirtieron allí. Pero si la empresa es rentable porque es competitiva, es decir, vende y tiene utilidades, pues de allí obtiene unos recursos financieros que le permiten financiar la operación de esta organización. ¿Sí? ¿Y qué costos hay aquí involucrados? Pues lógicamente los costos de los recursos que necesita para poder realizar todas las actividades que tiene la empresa, que ya mencionamos cuáles eran, ¿no? Que tiene que ver con el recurso humano, ¿cierto? Si tiene algunas que comprar materiales, insumos, ¿sí? Y requiere financiar con costo de capital de trabajo, o si está haciendo inversiones para aumentar su capacidad productiva. Para eso se necesitan recursos financieros, ¿cierto? ¿Sí? Para poder adquirir todos los insumos que requieran, pero también para adquirir tecnología. O sea, miren que el recurso financiero es clave, y el recurso financiero lo obtiene la empresa a partir de la rentabilidad, ¿cierto? Observen allí. ¿Y quién es el responsable de que se pueda dar la competitividad? Si la empresa tiene unas capacidades, vamos a ver si tiene unas capacidades empresariales, ¿cierto? Y unas capacidades tecnológicas, ¿sí? Y quien soporta eso son los que hacen la gestión, ¿cierto? ¿Sí? Los que hacen la gestión son los que determinan cómo se debe manejar esa empresa, cómo se deben tomar decisiones, cómo se debe mejorar lo que se está haciendo y cómo se deben crear no solamente nuevas capacidades, sino también nuevos bienes y servicios para poder que esta empresa cumpla la función que tiene que cumplir en un sistema económico, que es suministrar unos bienes y servicios. Pero para los dueños de la empresa existe para que le genere riqueza, no para que le destruya riqueza. Lo cierto es que esas empresas no funcionan en aislamiento, sino que están en un entorno. Ahora vamos a ver que para que la empresa sea competitiva no solamente necesita esas capacidades de la empresa, ¿sí? Esas capacidades empresariales y las capacidades tecnológicas, sino también que esté en un entorno apropiado que le provea las condiciones necesarias para que funcione, ¿sí? De manera competitiva. Eso es importante, digamos, que lo tengamos allí, lo que es la empresa y la relación que tiene la gestión. Este es un gráfico que resume un artículo que yo escribí sobre capacidades tecnológicas, elemento estratégico de la competitividad, ¿cierto? También lo pueden encontrar en internet, ese artículo. Capacidades tecnológicas, elemento estratégico de la competitividad. Nos está mostrando cómo la empresa está en un entorno, ¿sí? Observen que ahí estamos mostrando lo mismo, que la empresa necesita unas capacidades. Para poder desarrollar estas capacidades necesita hacer inversión, ¿cierto? Inversión para adquirir esos recursos, ¿sí? Acumular esas capacidades, y con esas capacidades que genera innovación, desarrollo tecnológico,
que le hace ser productiva o ser flexible o tener cierta diferenciación para lograr la competitividad. Entonces miren que aquí está este circuito virtuoso, ¿cierto? Que hace que esta empresa esté funcionando. O sea, los directores de la empresa son los responsables de la competitividad, ¿sí? Los gerentes, las direcciones de la empresa construyen la competitividad siempre y cuando estén en un entorno apropiado. Entonces, ¿de qué va a depender? Hombre, si está en el sector, ¿sí? En un sector que tiene una estructura, si tiene una presión competitiva, cosa que no teníamos nosotros aquí en Colombia antes de los 90, después de la apertura, ¿sí? Las empresas se sometieron y hoy lo vemos nosotros a una presión competitiva internacional, pero que no están preparados, se tomaron decisiones también incorrectas en términos económicos. Estamos en este momento importando lo que no deberíamos importar, estamos trayendo yuca de Indonesia, plátano, es decir, estamos importando alimentos en una condición en donde nosotros tenemos cómo producir por unas decisiones inapropiadas en el manejo de la economía de este país, ¿sí? Pero igual, importante que la empresa para producir innovaciones, porque ella no innova sola, pues necesitan de un sistema nacional de innovación y un aparato, y una institucionalidad que le ayude, ¿cierto?, a poder generar las innovaciones. O sea, hay unas condiciones del entorno donde está la empresa que le habilitan para que pueda ser competitivo. Importante eso. Propósito de la gestión, competitividad y rentabilidad. Pero dijimos, eso no lo logra la empresa si no tiene las capacidades, si no hace innovación, no puede ser competitivo. Y cuando hablamos de capacidades nos estamos refiriendo a qué. ¿Qué son las capacidades? Las tenemos también las personas. Cuando hablamos de capacidades nos estamos refiriendo a un conjunto de condiciones que le posibilitan a la empresa producir lo que produce con las características que produce. O una persona tiene unas capacidades, tiene unas condiciones que le permiten hacer lo que con ello puede hacer. Sin capacidades no hacemos nada. Sin capacidades una empresa no produce los bienes y servicios. A eso nos referimos. En cierto sentido, las capacidades son unos recursos especiales que le permiten a la empresa pues, desplegar, combinar los recursos que necesitan para producir los bienes y servicios con las características que demanda el mercado. Pero dentro de las empresas hay dos tipos de capacidades. Escuchen ustedes, eso nos va a permitir ubicar el diseño, ¿cierto? Nos va a permitir ubicar lo que es un proyecto como el que nosotros estamos realizando. Son las capacidades de producción. ¿Y qué son las capacidades de producción? Pues son las especificaciones de los insumos y de los productos que produce la empresa y los insumos que se requiere para producir, ¿sí? Pero también en las capacidades de producción está el capital físico, los equipos, las instalaciones, ¿sí? En las capacidades productivas está el know-how, las competencias, el conocimiento, la experiencia que tienen operativa las personas que están vinculadas a las actividades en la cadena de valor, pero también el know-how de gestión que se requiere en todas las actividades, pero también la organización y los métodos de producción y los métodos de realización de todas las actividades, ¿cierto? En última instancia, las capacidades de producción, ¿sí?, están conformadas por tecnología. Cuando decimos tecnología, están constituidos por los tres elementos que constituyen a la tecnología: hardware, software y know-how. Hardware, los equipos; software, lo que tiene que ver con las especificaciones de los insumos, los productos, pero también de los métodos de producción; y el know-how, pues el conocimiento que tienen las personas. Eso es importante. Capacidades de producción que lo conforman esos elementos. Y esas capacidades de producción no se pueden poner en operación si no se tienen capacidades tecnológicas, que son unos elementos intangibles, ¿sí?, constituidos por conocimiento, know-how que tienen las personas, pero también vínculos que las empresas tienen que tener con otras instituciones, como las que estoy mostrando aquí, ¿cierto?, que son relaciones de interacción, y especialmente vínculos con el Sistema Nacional de Innovación, pero también vínculos con otras unidades económicas que están en ese entorno inmediato, en ese sector donde opera la empresa, ¿sí? Importante, capacidades tecnológicas son claves, porque con ellas es que la empresa puede poner en operación, puede hacer funcionar esto,
sin capacidades tecnológicas no puede funcionar esto. Pero lo más importante, capacidades tecnológicas para poder introducir los cambios tecnológicos, adquirir tecnología, realizar innovaciones radicales, crear nuevos productos, nuevos procesos, pero también hacer mejoramiento continuo, lo que los japoneses llaman el Kaizen. Observen entonces que hay dos tipos de capacidades clave en las empresas: las capacidades empresariales productivas y las capacidades tecnológicas. Muy bien, pero mencionamos innovación. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con innovación? ¿Qué es innovación? Ese es un concepto también que a veces la gente desconoce, lo mitifica en otros casos, pero también consideran que son cosas para cerebros especiales o que eso solamente lo pueden realizar ciertas empresas, personas o entidades de otras culturas, pero hay que desmitificar eso que estamos llamando innovación. ¿A qué nos referimos en términos generales con innovación? ¿Sí? Vamos a manejar en este curso de innovación, que es lo que nos estamos proponiendo con el diseño de ese proceso que ustedes están diseñando. Cualquier cambio que se introduzca en la cadena de valor de la empresa, en las actividades que constituyen la empresa, cualquier cambio, cualquier modificación, ¿sí?, en ese conjunto de actividades sería una innovación. Ahora, dependiendo del tipo de actividad, pues entonces también podríamos diferenciar los distintos tipos de innovaciones. Haríamos también referencia a innovaciones de productos, si esos cambios los estamos introduciendo en los productos que se van a llevar al mercado. ¿Y a qué cambios nos estaremos refiriendo? Pues a las características, a las propiedades del producto y al desempeño que ese producto va a tener cuando lo vayan a usar. Cualquier cambio o modificación que mejore el desempeño, ¿sí?, las características, los atributos del producto, es una innovación, ¿sí? O esa innovación puede ser del proceso, ¿sí?, una manera distinta de transformar los insumos, las materias primas, todos los elementos que se requieren para poder otorgarle al producto las características que necesitan. Cambios o modificaciones, ¿cierto? A eso es lo que nos estamos nosotros llamando innovación, no solamente en los procesos, los productos, los procedimientos, sino en cualquier cambio que haga la empresa, en lo que la empresa hace, es una innovación. Eso es importante que lo tengamos, porque a veces las personas que no tienen la cultura de la gestión piensan que la innovación se reduce solamente a la creación de un nuevo producto, un nuevo proceso. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay dos grandes tipos de innovaciones. Una que llamamos innovación radical, y otra que llamamos innovación incremental. Cuando hablamos de innovación radical nos estamos refiriendo a la creación, ¿sí?, de un producto completamente nuevo, inexistente. No existe en ninguna parte, nosotros lo acabamos de crear. Así como cuando apareció el PC, cuando apareció el teléfono celular, ¿sí?, cuando aparecieron los almacenes de cadena, no existían antes. La creación de eso es lo que llamamos una innovación radical, ¿cierto? Pero una vez existe ese producto, ese bien o servicio, ¿sí?, ese método, ese procedimiento, si yo modifico alguna de sus características que hacen que se mejore el desempeño del producto, del proceso, haya mayor rendimiento, ¿cierto?, haya mayor flujo de beneficio, mejor desempeño, o que sea menos costoso el producto, menos costoso el funcionamiento del proceso, esos cambios que mejoran algo ya existente es lo que llamamos innovaciones incrementales, ¿cierto? Observen una cosa, que el proceso productivo nosotros lo podemos, digamos, representar como ¿qué? Unas materias primas, un procesamiento de esas materias primas para transformarlo en la generación de un producto. Ese producto lo comercializamos y ese producto entonces lo llevamos hasta el usuario. Miren que ahí he dado cuenta de ese proceso productivo desde materias primas, procesos, producto, comercialización, mercado.
esa cadena. Cualquier cambio en esos eslabones de esa cadena que yo acabé de mencionar, cualquier cambio que produzca radical o incremental sería una innovación. Y la empresa debe estar siempre buscando posibilidades de hacer esos cambios, esas modificaciones. Entonces nos queda claro el concepto de innovación, ¿cierto? El otro concepto es el concepto de competitividad, antes de que pasemos a lo que tiene que ver con la planeación tecnológica en particular, donde se ubica que sería un proyecto de desarrollo de una nueva instalación en una industria de proceso. Cuando hablamos de competitividad, que ya dijimos que tiene que ver con la capacidad que tiene una empresa, una organización de ofrecer un beneficio superior a sus clientes o a sus consumidores en el mercado, eso que llamamos competitividad, en última instancia es una capacidad también. Esta es una capacidad, digamos, que tiene características, muchas características, una capacidad multidimensional, ¿sí? Que le permite a una organización, una empresa, obtener ganancias cuando se enfrenta a la competición económica en un sistema económico, ¿sí? En última instancia, la competitividad es una capacidad que tiene una empresa para competir, ¿cierto? Es decir, se expresa en el mercado. Es allá en donde no se juzga si una empresa es competitiva o no. No diciendo que yo soy competitivo, mi empresa es competitiva. No, no, el mercado es el que dice si eres competitivo o no. Poniendo un ejemplo, el fútbol colombiano en términos internacionales no es más competitivo que el brasilero, para mencionar pues uno que tenemos aquí cercano. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando se enfrentan en competencia, ¿cuántos campeonatos mundiales se ha ganado Colombia? ¿Cuántos campeonatos mundiales se ha ganado Brasil? Quiere decir que Brasil tiene unas capacidades superiores en lo que tiene que ver con el fútbol, ¿cierto? Con la competición futbolística. Lo mismo le pasa a las empresas, es allá. Ahora, y eso no se obtiene así de suerte, por azar. ¿Sí? Los brasileros no tienen un mejor desempeño en las competencias internacionales de fútbol por azar. No, hay todo un sistema allá en ese país que le permite que esas selecciones que se forman, que se integran, que están conformados con unos futbolistas que tienen ciertas competencias y algunas características que les ofrece el entorno, les permite ser más competitivos. Lo mismo pasa con las empresas, ¿sí? O sea que cuando hablamos de la competitividad económica, esa capacidad que tienen las empresas para tener un desempeño superior en la competición económica, esa capacidad de competir está integrada por varias capacidades. Cuando decíamos que era una capacidad multidimensional, ¿cuáles son esas capacidades que se deben integrar para que una empresa sea competitiva en el mercado internacional? La primera es que la empresa tenga las capacidades empresariales que mencionamos. ¿Sí? Las capacidades, ¿cuáles? Capacidades de producción y las capacidades tecnológicas. Pero no es suficiente con eso. Se requiere que la empresa esté ubicada en un entorno que tiene unas capacidades físicas e institucionales para la actividad económica y para la generación de innovaciones. Si el entorno no tiene esas capacidades físicas e institucionales, ¿cierto? Para la actividad económica y para la generación de innovaciones, la empresa no sería competitiva. ¿Y cuáles son esas características? Pues una infraestructura física, la existencia de puertos, vías, infraestructura de telecomunicaciones, problemas que tenemos nosotros aquí precisamente para poder transportar bienes y servicios, porque la industria nacional, por ejemplo, se desarrolló de manera mediterránea, ¿eh? En el interior del país, y no tenemos las carreteras ni tenemos unas vías férreas que permitan llevar a costos bajos de esos productos hasta la costa. Por eso las industrias se tienen que localizar. Si ustedes analizan en el mundo, a las empresas que están orientadas hacia el comercio internacional están ubicadas en las costas, precisamente para poder transportar los productos, aquellos que son materiales, por vía marítima, que es de menor costo si lo hacemos por vía aérea. Entonces se requiere esa infraestructura, pero también se requiere
de un sistema nacional de innovación, que es un sistema donde se integran unas capacidades científicas y tecnológicas para poder producir y promover las innovaciones, pero también una infraestructura científica y tecnológica conformada por un sistema educativo y en particular unas instituciones de investigación y desarrollo y unas universidades que formen recurso humano con las capacidades científicas y tecnológicas para producir innovaciones. Y allí tenemos nosotros también problemas. Nuestro sistema educativo tiene problemas en la formación de ese recurso humano, ¿sí? Pero también, además de esas capacidades físicas institucionales, se requieren unas capacidades, ¿sí? De funcionamiento eficiente de la economía, ¿cierto? Si la economía no está funcionando de manera adecuada, pues lógicamente los costos de producción de las empresas son superiores y por lo tanto no va a ser competitiva en el mercado interno. Y hay unas capacidades, ¿sí?, que nosotros tenemos de manera muy deficientes y que nos hacen y que nos impiden ser competitivos. Son las capacidades sociales, políticas y administrativas, y especialmente en lo que tiene que ver con la gestión de lo público. ¿Sí? Tenemos capacidades sociales. Nosotros no hemos podido, en Colombia, integrar, construir una cohesión social. ¿Sí? No nos aceptamos, no hemos construido una identidad de país donde quepamos todos, en donde seamos capaces de construir una imagen de futuro del país donde quepamos todo, y esas nos genera dificultades, tensiones, conflictos. Estamos viviendo en un país todavía en un conflicto interno no resuelto aún, porque hay interesados en que eso no se resuelva. Entonces, si no tenemos esas capacidades empresariales, si no tenemos esas capacidades físicas institucionales, si no tenemos esas capacidades económicas y si no tenemos esas capacidades sociales y políticas, nosotros en Colombia no podremos ser competitivos. Pero existe una institución que es el Foro Económico Mundial, ¿cierto?, que hace un estudio de todas esas capacidades para los países y establece una jerarquía. Nosotros estamos por allá en el puesto 60 y pico, 63 o 67. No somos competitivos en el mercado internacional. Eso es importante, lo que tiene que ver con ese concepto de competitivo. Vamos a hablar de lo que es planeación tecnológica. ¿A qué nos referimos con planeación tecnológica? Miren que cuando hablábamos de gestión, estábamos hablando de un proceso que estaba conformado por procesos de planeación, organización, dirección, ejecución y revisión. Pues cuando nosotros estamos pensando estratégicamente la organización, la empresa, tenemos que formular unos planes de desarrollo estratégico. Cuando decimos planes de desarrollo estratégico, quiere decir que tenemos que pensar la empresa, la organización, digamos, como imaginándonos el futuro, haciendo reflexiones conjeturales acerca de cómo será el futuro, para, con base en esas imágenes, nosotros también definir una visión de cómo queremos ver la empresa en ese futuro. Y ese futuro estamos hablando de 5 a 10 años. Y tenemos que construir unos planes de desarrollo para la organización, unos planes estratégicos, con unos objetivos estratégicos, con unas estrategias, es como ese patrón de actividades que nos permiten obtener esos cambios que nosotros necesitamos, lograr esos resultados que esperamos, pero también unas políticas que nos permitan de manera consistente que lo que estemos realizando efectivamente conduzcan a obtener esos resultados, ¿sí? Dentro de esos planes estratégicos, pues la empresa tiene que hacer reflexiones específicamente en lo que tiene que ver con los planes tecnológicos, es decir, cuáles son las tecnologías que la organización quiere incorporar para poder producir los bienes y servicios que él espera obtener con las características que quiere tener en el futuro. Entonces hay que hacer también reflexiones y tomar decisiones en relación con esa variable clave que es la tecnología. Y eso que resulta de allí, de la planeación tecnológica, que son los planes de desarrollo tecnológico de la organización, pues van a servir de guía para que la organización se transforme tecnológicamente, para que la organización haga los cambios tecnológicos en la empresa y logre los niveles de
potencial que espera. O sea, en eso que llamamos nosotros planeación tecnológica, se define la estrategia tecnológica, el cómo, digamos, se va a sustentar la estrategia competitiva de la empresa. ¿Cómo va a competir la empresa en el mercado? ¿Va a competir en precio? ¿Sí? Porque va a poner un producto estándar que otros también ponen con los mismos atributos, pero que él lo va a producir a un precio más bajo, a un costo más bajo para poder competir en precio, poner su producto en el mercado a un precio más bajo y por lo tanto entonces los consumidores, los clientes lo puedan elegir porque es mucho más barato, ¿cierto? Eso es importante. Ahora vamos a ver que esos planes tecnológicos se formulan de manera paralela de cuando estamos nosotros definiendo los planes de desarrollo estratégico de la organización. Lo cierto sí es que eso que llamamos planeación tecnológica, que es la que se ocupa de tomar esas decisiones estratégicas relacionadas con la tecnología, ¿qué define? Ojo, ojo lo que voy a decir, porque allí depende lo que ustedes están haciendo. Define qué requerimientos tecnológicos tiene la empresa para poder lograr los objetivos que se proponen en su plan de desarrollo estratégico. ¿Sí? Y en particular, cuando decimos que requerimientos tecnológicos es qué tecnologías son, qué tecnologías de producto, qué tecnologías de proceso, qué tecnologías requiere la organización para funcionar mejor, para que esa cadena de valor tenga un desempeño superior al de los otros. En cada una de esas actividades se usan tecnologías y en cada una de esas actividades la empresa tiene que hacer un diagnóstico, qué tecnologías usa, qué dominio tiene de ellas, dónde tiene debilidades, dónde tiene fortalezas. Y a partir de allí, de ese análisis, de la capacidad competitiva que tiene en un momento con base en esas tecnologías, entonces, y las oportunidades, las nuevas tecnologías que le ofrecen, que se puede usar para poder mejorar su desempeño, esa brecha pues define qué cambios tiene que hacer, ¿cierto? ¿Qué tecnologías requiere? ¿Sí? Pero no solamente el plan, ¿sí? La planeación tecnológica define los requerimientos de tecnología, sino, oiga, ¿cómo vamos a acceder a ella dentro de la empresa? ¿La vamos a desarrollar internamente? Para poderla desarrollar internamente, entonces la empresa debe tener unas capacidades tecnológicas para hacerlo, ¿cierto? Si no tiene esa capacidad, entonces lo único que puede hacer es recurrir al mercado externo de tecnología, ¿cierto? Es contratar con alguien que ya tiene la tecnología, comprarla y transferirla, ¿cierto? O hacer un desarrollo cooperativo, juntarse con otra empresa, ¿sí? Con otra y invertir para desarrollar una tecnología que le sirve a los dos, ¿cierto? O le sirve a varios, si es un sector en donde pueden desarrollar unas tecnologías que son genéricas y que le pueden servir a varias empresas. Pero también puede contratar el desarrollo tecnológico con una empresa que tenga las capacidades. Por ejemplo, Andercol en su momento, cuando yo era director del Centro de Investigaciones y Servicios de la Facultad de Ingeniería, contrató con nosotros el desarrollo de una tecnología para darle tratamiento a unos desechos industriales que iba a descargar al río Medellín en esa instalación que estaba montando en Barbosa. Ellos tenían capacidades para el desarrollo de esos productos, pero no en las tecnologías que tienen que ver con el tratamiento de desechos industriales. Pero también la empresa puede hacer lo que se llama el joint venture, asociarse con otra que tiene la tecnología. Un joint venture, por ejemplo, que hizo empresas públicas para la telefonía móvil, pero que la tumbaron en su momento, ¿cierto? Muy bien. Eso es importante en relación con lo que es la planeación tecnológica. Y decían, la planeación tecnológica, ¿sí? Está vinculada con la planeación estratégica de la organización. Y se hace no sacando como una componente de ella, sino que en paralelo, cuando estamos haciendo la planeación estratégica, y en paralelo también estamos formulando los planes de desarrollo tecnológico. De aquí se derivan algunos insumos, los requerimientos que se requieren de tecnología, pero también de las experiencias previas de los proyectos que se tengan, sí, y de la información que se reúna sobre el diagnóstico tecnológico, la perspectiva tecnológica, los proyectos actuales que la empresa tenga, ¿cierto? Entonces, esto
también se convierte en insumo para el proceso de planeación estratégica. Entonces, este es un proceso que se desarrolla en paralelo y en curso de gestión tecnológica. Vamos a ver cómo se hace. En esta diapositiva tengo representado en especie de imagen lo que significa, digamos, hacer planeación estratégica. Hacer planeación estratégica exige que las empresas, ¿sí?, identifiquen, sepan cuál es su misión, cuál es su razón de ser, para qué existen, ¿cierto? Y por supuesto hacer diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? Es conocer, ¿sí?, las capacidades que la empresa tiene ahora, qué capacidades, qué recursos tiene, qué características tienen esos recursos, qué debilidades, qué fortalezas tienen. Y con base en una imagen que él se crea, una visión de futuro, mirando precisamente, ¿sí?, la empresa cómo sería en el futuro y definiendo entonces esos resultados que espera obtener, ¿sí?, cómo se ve en ese futuro, pues define los objetivos, ¿sí? A partir de qué, los cambios que quiere introducir en estos recursos y en esas capacidades que tiene que transformar en nuevos recursos y en nuevas capacidades para poder construir la imagen que él ya ha previsto. Esta es una imagen que nos da cuenta de en qué consiste el proceso de planeación estratégica. Observen ustedes que desde el punto de vista de los bienes y productos que pone en el mercado, pues la empresa tiene un posicionamiento, tiene una posición competitiva, ¿sí?, de los productos que ofrece, el portafolio de productos, pero quiere tener otra posición en el futuro, ¿cierto? Al comparar, observen ustedes, al comparar el presente con el futuro desde el punto de vista de posicionamiento, ¿sí?, o desde el punto de vista de recursos, pues ahí se define que hay una brecha. Y para poder cerrar esa brecha, pues hay que hacer unos cambios, hay que realizar unas actividades para lograr esos resultados. Y eso es lo que, digamos, se recoge en un proyecto, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos presente, ¿cierto? ¿Cómo ubicamos allí? Observen entonces cómo en la planeación estratégica, desde la estrategia tecnológica, es que se identifican, se definen de antemano cuáles son las innovaciones que se quieren realizar en la empresa, productos, en procesos organizacionales o en recursos. Pero importante, ¿sí?, lo que decía, para ayudar a hacer estas innovaciones que se obtienen a través de la ejecución de unos proyectos, yo necesito unos recursos humanos con unas capacidades que puede que no las tenga. Entonces, sí, eso puede implicar capacitar a las personas o adquirir del mercado de recursos humanos las personas con las competencias. Pero también puede ser que se requieran financiar esos proyectos de innovación y la empresa no tiene los recursos. Entonces tiene que salir al mercado financiero a obtener los recursos, poner acciones en el mercado, etcétera, ¿cierto? No lo que le está pasando hoy a los del grupo GEA, Nutresa y Sura, ¿cierto? Con Gilinski, que es una peleita que viene hace más de 20 años, ¿sí? Pero también, ya decíamos, oiga, ¿y esa tecnología de dónde la va a obtener? Sí, la va a obtener a través de investigación y desarrollo, porque tiene capacidades internas, tiene capacidad no solamente de recursos humanos, sino todo lo que implica tener una infraestructura para hacer investigación y desarrollo, ¿cierto? O la va a adquirir localmente, porque aquí en el mercado local de tecnología hay proveedores de la tecnología que yo necesito, o la va a adquirir, ¿cierto?, de fuentes externas. Cuando digo de fuentes externas o locales, nos estamos refiriendo de otras empresas, institutos tecnológicos, empresas de ingeniería y consultoría y tecnología, etcétera, etcétera. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Ok? Pero observen ustedes que de esto es que depende, ¿sí?, la ventaja competitiva de la empresa, la competitividad y por lo tanto los beneficios financieros, la rentabilidad que tiene una empresa. Eso es importante en lo que tiene que ver con la planeación tecnológica. Y dijimos, la planeación tecnológica define cuáles son esos requerimientos tecnológicos, pero también cuáles son los proyectos y los programas que nosotros tenemos que desarrollar para poder realizar esas innovaciones que nos proponemos, ¿cierto? Entonces cabe la pregunta, ¿y qué es un proyecto? ¿A qué nos estamos refiriendo con un proyecto? Cuando hablamos de proyecto nos estamos refiriendo a un plan prospectivo. Todo proyecto es un plan prospectivo. Quiere decir que en el proyecto nosotros definimos
lo que queremos obtener, ¿cierto? En el futuro, ¿sí? Lo que queremos lograr en el futuro, pensando en un desarrollo, pensando en un cambio. Desde ese punto de vista es un plan prospectivo. ¿Qué es lo que queremos lograr y cómo y de qué manera lo vamos a lograr? ¿Con qué recursos y en cuánto tiempo? ¿Sí? A eso nos referimos con un proyecto, como un plan. Pero también al proyecto nos referimos como un vehículo, es decir, la manera como nosotros implementamos las estrategias que tenemos contemplado en los proyectos, en los planes de desarrollo estratégico de la organización. En el caso específico, en los planes tecnológicos, entonces serán unos proyectos tecnológicos, unos proyectos para poder incorporar, adquirir o desarrollar tecnología que la empresa requiere para poder lograr esa visión que se tiene, esa imagen de futuro que se tiene. Pero es lo que estamos llamando proyecto como plan, como vehículo, como mecanismo mediante el cual se concretan ideas, ¿cierto? Si yo tengo una idea, normalmente esa idea está vinculada con algún sueño, con algunos cambios, algo con otros, algo deseamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? El mecanismo para concretar esa idea, para hacer la realidad, son los proyectos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros logramos eso? Y normalmente esas ideas de cambio están relacionados con la realización de necesidades que tenemos los seres humanos, pero también necesidades que tienen las organizaciones, que tienen las empresas, que tienen las comunidades, ¿cierto? Que tienen las regiones, pero también ideas relacionadas con la solución de problemas. ¿Y a qué nos referimos nosotros con problemas? Pues esos dos conceptos, necesidades y problemas, están vinculados. Cuando hablamos de problemas, no lo podemos pensar independientemente de la necesidad. Porque cuando nos referimos al problema nos estamos refiriendo a una insatisfacción de una necesidad. ¿Sí? Una insatisfacción de una necesidad es un problema. Las personas en este país, ¿cierto? Que viven en un nivel de pobreza, somos, que hay alrededor de 21 millones de colombianos en esa condición ahora después de la pandemia, pues tienen un problema. El problema es la pobreza que les impide realizar de manera digna sus proyectos de vida, realizar sus necesidades básicas. Algunos escasamente podrán comer una vez al día. Eso no deja de ser un problema. Y dejar de comer una vez al día significa no nutrirse. Lógicamente esas personas van a tener problemas de desempeño, ¿cierto? En sus actividades, pero también en su formación, en su educación. No tienen las condiciones necesarias para poder realizar las actividades de aprendizaje porque están desnutridos, no tienen las condiciones para poder. A eso nos estamos refiriendo con un proyecto. También como la organización de actividades para poder llevar a cabo la creación y generación, en este caso, lo que estamos pensando, de una instalación industrial o ampliación de la capacidad productiva de un bien o servicio. Esa organización de actividades para lograr eso es un proyecto, ¿cierto? A eso nos referimos con un proyecto. Entonces observen ustedes que estamos aquí definiendo el proyecto como un plan prospectivo, como un plan de acción, ¿cierto? Pero también con la idea de producción de un bien o servicio, para los cuales nosotros necesitamos justificar un marco técnico, económico, financiero, para que eso se pueda hacer realidad. Eso es importante que lo tengamos. Y como lo había mencionado, proyecto, un plan de búsqueda para la solución de un problema o la realización de una necesidad. ¿Sí? Importante esto, ¿sí? Los gerentes usan los proyectos precisamente para poder, ¿sí?, desarrollar los cambios, las modificaciones, las transformaciones que se proponen hacer. Haciendo un análisis de las actividades que se realizan en un proyecto, ¿sí?, también podemos definir un proyecto como un conjunto de estudios. ¿Estudios de qué naturaleza? Estudios técnicos, ¿sí? Estudios económicos, estudios financieros, estudios administrativos, estudios institucionales. ¿Y para qué? ¿Para qué se realizan esos estudios? Pues para analizar y evaluar la conveniencia de materializar, concretar o hacer realidad una idea, ¿cierto? Que nosotros hemos concebido para resolver un problema, para satisfacer una necesidad o para realizar un cambio a nivel personal, a nivel de un grupo humano, a nivel de una organización, una empresa, porque cuando estamos hablando de proyectos, no
estamos hablando exclusivamente de los proyectos que se realizan en las empresas. Este es un concepto que es aplicable, ¿cierto? A cualquier cambio, modificación o iniciativa o plan que tengamos nosotros. Ustedes, por ejemplo, están en un proyecto de formación desde que ingresaron a la universidad. Yo no sé si cuando eligieron el programa de ingeniería química ya tenían concebido una visión de cómo se estaban viendo ustedes 5 años o 10 años después de que ingresaran a la universidad o 5 años después de que terminaran la universidad, que debería haberse hecho, ¿cierto? Las personas antes de elegir un programa de formación profesional debería pensar en su futuro, ¿sí? Imaginarse, ¿cierto? En su futuro. Cuando yo empecé a desarrollar el seminario de ingeniería química en la Universidad de Antioquia, en el programa, que fui uno de los promotores de ese seminario para compensar la falta de orientación profesional en toda la universidad, en toda la facultad de ingeniería. Yo ponía a mis estudiantes, que eran estudiantes de primer semestre, ¿sí? O segundo semestre, para que se imaginaran, ¿cierto? ¿Cómo se veían en 10 años? ¿Cómo se veían en 10 años? ¿Haciendo qué? Me encontraba con unas visiones bastante interesantes, ¿cierto? Tenían claro, muchos, qué querían ser. Y por supuesto, si uno tiene claro qué es lo que quiere ser, entonces tiene que decir, oye, ¿cómo llego yo allá? ¿Sí? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cierto? Eso no me cae así, producto del azar. Entonces, importante que tengamos presente el concepto de proyecto. Pero quiero señalar de las características que comparten todos los proyectos. Todos los proyectos tienen unas características. Todos tienen un inicio, un momento de inicio cuando se toma la decisión de ejecutar el proyecto. Y un inicio y tiene un final, ¿sí? Cuando se logran los objetivos, cuando se logran los resultados para los cuales se concibió, se formuló, se organizó y se ejecutó el proyecto. Siempre todo proyecto está vinculado con unos resultados, ¿sí? Pero tiene un curso de acción que está conformado por una estrategia, un patrón de actividades que se tienen que realizar para poder lograr eso que se espera, ¿sí? Para lo cual se concibió, se diseñó, se formuló, se ejecutó el proyecto. Demanda unos recursos y esos recursos pues, yo tengo que disponerlos en el momento en que se requiera en cada acción y en cada actividad en donde el recurso se utiliza para poder hacer la transformación o el cambio. Entonces, hay una fecha de inicio y una fecha de terminación. Eso es importante, ¿sí? Que quien hace la gestión del proyecto tiene que hacer gestión del tiempo, que es un recurso clave en la gestión de los proyectos. Entonces, tiene que hacerle seguimiento a las actividades tal como se fueron concebidas, programadas, organizadas, para garantizar que efectivamente el proyecto termine en el momento que se tiene previsto. Y en la medida en que va avanzando, uno va evaluando cuál es el resultado que se debía haber obtenido ahí para juzgar si hay retraso o si estamos bien. Y si hay retraso, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder garantizar que efectivamente cumplamos? Muchos de los proyectos tienen tropiezo precisamente por falta de gestión del proyecto, por falta del conocimiento para hacer. Pues aquí en Colombia hemos tenido proyectos sui generis, como el túnel de la quiebra, 100 años para hacerlo realidad desde la idea, ¿cierto? Eso ya es el colmo, pues, ¿sí? Pero también para la decisión de los proyectos se necesitan unos recursos financieros y esos recursos financieros no son infinitos, son limitados. O sea, tenemos que saber hacer gestión de esos recursos financieros para garantizar. ¿Qué ha pasado con muchos de los proyectos públicos? Que los políticos a veces, por mostrar que están haciendo cosas, embarcan en unos elefantes blancos al Estado, a las ciudades o al departamento y quedan por allá botados unos proyectos o conciben proyectos que no se necesitan, ¿cierto? Proyectos que no se necesitan. Como para... Entonces, eso es importante. Y voy a compartir una definición. Estas serían como las características que el Instituto de Gestión de Proyectos, este es un instituto internacional, ¿sí? Que se encarga de capacitar para poder certificar qué personas pueden hacer
dirección de proyectos, gerencia de proyectos. Algunas empresas, para vincular personal que se ocupe de la gerencia de proyectos, le demanda ciertas certificaciones de esta institución, Project Management Institute. Mire lo que concibe el Project Management Institute, por lo que ya he mencionado. Todo proyecto tiene un inicio y tiene un resultado, y hay justamente un plan de actividades, un patrón de actividades para que efectivamente se logre. Pero ese proyecto está realizándose en un contexto que yo tengo que tener en cuenta cuando vamos a ejecutar el proyecto, ¿cierto? Pero allí entonces define el Project Management Institute las características que acabé de mencionar sobre lo que es un proyecto, ¿sí? Entendemos entonces el proyecto también como lo dijimos, un plan, ¿sí? Todo plan de hacer un cambio, ¿sí? Se desarrolla a través de un proyecto, ¿sí? Pero resulta que ese plan, ¿sí? Tiene que ser concebido, tiene que ser diseñado. Y el diseño, mire lo interesante de esto, el diseño es un plan para crear algo. Mire la connotación y la vinculación que estoy haciendo yo entre proyecto, plan y diseño, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos, lo que estamos es especificando las características de lo que nosotros queremos que sea algo, ¿cierto? O sea, es un plan para crear algo, porque define esas características. Eso es importante que lo tengamos nosotros presente. Y le voy a compartir una definición que nos compartió el ingeniero Luis Joya. Este fue gerente de la refinería de Barranca Bermeja. Y en el segundo año que creamos este curso de diseño de productos y procesos, lo invitamos a que se vinculara al curso. Él trabaja en TPL, que es una empresa multinacional de consultoría y diseño, que está en Bogotá, donde hay 4 egresados de nuestro programa de ingeniería trabajando allí. Y al ingeniero Luis Joya, que había sido gerente, lo invitamos a que trabajara con nosotros en una de las componentes de este curso en su momento. Y la traigo allí como para mostrar una definición que él tiene acerca de lo que es un proyecto. Observen que él define el proyecto como una intención necesaria, conveniente para el logro de los objetivos de los cuales se espera obtener un beneficio. Quiere decir esto de la definición de Luis, ¿sí? Se deriva de que yo no puedo emprender un proyecto si no anticipadamente valorado cuáles son los beneficios que ese proyecto me va a generar. Porque hay unos recursos que se usan, eso tiene un costo. ¿Y para qué vamos a hacer? Generar algo que no va a generar ningún beneficio. Entonces, es importante. ¿Sí? Y de manera anticipada, entonces le estoy presentando, es que todo proyecto debe tener un valor. Y yo, cuanto más rápido conozca ese valor, pues lógicamente justifica la decisión de invertir recursos para ejecutar ese proyecto, el valor del proyecto. Pero vamos a ver que yo no puedo generar, conocer ese valor del proyecto mientras no tenga información, especificaciones. Y a medida que nosotros vamos avanzando en el proyecto, tenemos que ir generando información que nos permita entonces cuantificar, hacer cuantificaciones, valoraciones para saber si ese flujo de beneficio si se justifica frente al flujo de los costos en los que incurrimos por realizar el proyecto. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Una de las preguntas que nos podemos hacer, oiga, ¿y de dónde nacen las ideas de un proyecto en una empresa? ¿De dónde salen? Pues podemos identificar como 2 grandes tipos de fuentes de ideas. Unas ideas internas, o sea, internas de la empresa, de allí pueden surgir los proyectos, ¿sí? Las ideas de proyecto, o ideas externas. Ideas que tienen que ser contempladas en el momento en que nosotros estamos haciendo planeación estratégica para poderlas evaluar en ese momento, y después vamos a ver cómo hay que hacer unos estudios preliminares de preinversión antes de embarcarnos en la decisión de hacer una inversión significativa de recursos financieros. Vamos a ver unos estudios
evaluación. Ahora vamos a mostrar en los modelos de gestión cómo se realizan esos estudios, qué lo constituye, cómo se tienen que realizar. Pero también puede que no esté contemplado un proyecto dentro de los planes. En un momento determinado surge una idea por el hecho de que no se haya, digamos, considerado el proceso de planeación, no quiere decir que nosotros no la consideremos, ¿cierto? Ah, no, hay que esperar 5 años para poder hacer el plan de desarrollo. No, no, no. Esas ideas pueden significar el futuro de la organización y especialmente en momentos críticos es importante que, bueno, entonces yo voy a suspender aquí porque ya faltan 5 minutos para poder eh, continuar, terminar en esta